Listo, chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a seguir hablando de estos relatos de ciencia ficción. Sí, el día de ayer nosotros vimos, ¿no? Un corto, sí, acerca de estos relatos, donde pudimos ver, ¿no es cierto?, diferentes personajes que hay fuera de lo común, ¿sí? Tomando en cuenta que se desarrollan estas historias, ¿no?, en un contexto diferente, ¿sí? Entonces hoy vamos un poquito ya conceptualizando nuestro tema en nuestro cuaderno. Entonces para eso vamos a abrir nuestro cuaderno y vamos a ir conceptualizando un poquito. En sí pregunto, por ejemplo, para Santiago, para ti, ¿qué serían entonces los relatos de ciencia ficción? ¿Cómo le generarías tú ese concepto? O sea, de lo que trata Lisa. Sí, o sea, ¿qué es para ti un relato de ciencia ficción? O sea, es algo como no realista, como bolas de fuego o animales que hablan. Listo, muy bien. Algo no realista nos dice. ¿Qué dice usted, Abigail? ¿Qué será para usted un relato de ciencia ficción? Es como algo inventado, fingido, algo mágico, así. Listo, ¿no es cierto? Algo mágico nos dice. Por ahí nos sale otra palabrita, algo mágico, ¿no? Dorian, ¿qué sería? Un relato. Profe, ¿puede repetirme la pregunta que sí entendí más o menos, pero me confundí en una parte? Listo, muy bien, excelente. Sí, muy bien, excelente. Entonces vamos ahora sí conceptualizando un poquito en nuestro cuaderno, ¿ya? Tranquilo, mi Dorian, no te preocupes, vamos. Entonces vamos ahora sí conceptualizando en nuestro cuaderno. Por favor, coloque la fecha del día de hoy. Sí, coloque la fecha del día de hoy. Y vamos ahora sí, le voy a compartir pantalla, ¿no? Vamos conceptualizando. Recuerde que no hace falta, sí, copiar exactamente, ¿no? Cada uno va generando su propio concepto, ¿no? Vamos ahí generando ese concepto de lo que sería. Ponemos el título Relatos de Ciencia Ficción. Coloque, por favor, el título Relatos de Ciencia Ficción, ¿sí? Entonces vamos a conceptualizar lo que hemos venido trabajando todos estos días acerca de estos relatos, ¿no? Inclusive yo le mandé a usted que lea un relato, ¿no? Entonces ahí podemos ir viendo lo que nos decían los compañeros, algo no real, ¿no? Generalmente viene un poco avanzado en la ciencia, en la tecnología, ¿sí? Mucho en los avances tecnológicos que tenemos y que pasa, ¿no? Sobrepasa esos límites que de pronto a futuro puede ser que existan, ¿no? Entonces, ponga el título, Relatos de Ciencia Ficción, ¿sí? Yo le tengo acá un concepto, ¿no? Pero usted va a generar su propio concepto, algo que usted entienda qué sería para usted un relato de ciencia ficción. Karen, ayúdeme leyendo el concepto que tengo acá. Ciencia ficción es la denominación de uno de los géneros derivados de la literatura de ficción, junto con la literatura fantástica y la narrativa de terror. Listo, ¿no es cierto? Entonces, mire lo que le dice acá, ¿no? Dice que, ¿no es cierto? Bueno, primero es un género literario, ¿no? La ciencia ficción también es un género literario, ¿sí? Pero aquí nos habla lo que nos decían por ahí los compañeros, ¿no? De la fantasía, de la imaginación, por ahí le dice partes de terror, ¿sí? Y justamente, miren, ¿no es cierto? En el relato que nosotros pudimos ver ayer, sí, ahí veíamos uno de los personajes, ¿no? ¿Quién recuerda qué personajes, de qué se trataba esa serie que vimos ayer? ¿Quién recuerda? De robots. De robots, ¿no? Recuerda que vimos una de robots, ¿no es cierto? Que había una parte en que creaban los robots fuera del planeta Tierra, ¿no es cierto? ¿Dónde los creaban? ¿Dónde se desarrollaba esa historia? En- ¿En qué lugar era? ¿Dónde se daba esa historia? ¿Quién recuerda? ¿En dónde se daba esa historia? ¿En el planeta Tierra o en la Luna? ¿En dónde se daba? En el planeta Tierra. Ya, recuerde que decía que, ¿no es cierto? Se daba tanto en el planeta Tierra como en el espacio. Exacto, ¿no es cierto? Recuerde que eran en las dos partes. Los robots los creaban fuera y eran enviados al planeta Tierra, ¿no?
eran enviados al planeta Tierra, ¿sí? Entonces, es ahí donde, ¿no es cierto?, se desarrollaba esa historia donde llegó y pues a un robot le encomendaron una misión y pues primero no la cumplió y después llegaba el otro robot, ¿no?, para tratar de capturarle, llevarle, ¿no? Y ahí nos quedó la intriga de saber qué más iba a pasar más adelante, ¿no? Qué se desarrollaba en esta historia, ¿sí? Listo, muy bien, entonces, genere ahí su concepto, ¿no? Generó ya su concepto de qué sería un relato de ciencia ficción, ¿no? Para usted, ¿qué sería ese relato? Compártanos, Brenda, ¿qué puso usted? ¿Qué es para usted un relato de ciencia ficción? Una fantasía. Ya es una fantasía, muy bien. Adrián, ¿usted qué puso? ¿Qué es para usted un relato de ciencia ficción? Que es algo imaginario. Ya, que es algo imaginario, ¿no? Es algo fuera de lo común, ¿no? Es algo fuera de lo común, ¿sí? Entonces, hoy en día hay muchas películas, muchas series, ¿no?, que traen estos relatos de ciencia ficción, ¿no? Hay muchos. Inclusive, como decíamos, sí recuerda cuando veíamos la imagen, ¿no es cierto? Cuando vamos al cine y vemos uno de estos relatos de ciencia ficción, inclusive nos dan esas gafas para que parezca más real, ¿no? Vamos, vamos trabajando también, mi lady. Vamos, ¿ya acabó de generar su concepto, mi lady? Ya, profe. Ya, Ya, listo. Ya, vamos, vamos escribiendo porque al final igual me tiene que presentar, ¿no? Igual me tiene que... ¿Y cuántas líneas sería eso? Lo que tú quieras, no importa las líneas, lo que usted entienda por relato de ciencia ficción, ¿no? Recuerda que es un concepto, cada uno vamos conceptualizando lo que yo entiendo, ¿sí? De un relato de ciencia ficción, ¿sí? Listo, entonces, por favor no apaguen las cámaras, chicos, prendas, ¿sí? Yo sé que algunos están con el internet bajo, pero vamos, tratemos de ir solventando, ¿ya? Muy bien. Listo, entonces, vamos a continuar, ¿sí? Entonces, todos ya tenemos, ¿no es cierto?, lo que sería un relato de ciencia ficción. Ahora vamos a ver o vamos a revisar qué elementos nos traen estos relatos, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos importantes de los que están compuestos estos relatos de ciencia ficción, ¿no? ¿Qué elementos, sí? Entonces vamos ahí un poquito. Ya puedo pasar, ¿no? Entonces vamos a la siguiente. Recuerde de igual manera, ¿no? El organizador gráfico usted lo hace de acuerdo como usted lo desee, ¿no? Vamos ahí, ¿ya? Listo, vamos ahora a los elementos narrativos que nos traen estos relatos de ciencia ficción, ¿no? Tenemos algunos elementos, ¿sí? Tenemos algunos elementos importantes que nos traen estos relatos de ciencia ficción, ¿ya? Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar con el tema. Uno de los primeros elementos que tenemos, usted vaya de igual manera realizando el organizador en su cuaderno de acuerdo a la forma que usted le quiera dar, ¿sí? Mientras vamos explicando y vamos entendiendo cada uno de estos elementos. Mire, vamos a empezar por un elemento principal en este caso que es el tema, o sea, los temas. En este caso, cuando nosotros escogemos o leemos un relato de ciencia ficción, ¿no? Primero debemos entender que decía que viene un poco los avances tecnológicos, de pronto cosas que todavía no hay en la actualidad, ¿sí? Que todavía no lo tenemos hoy en día, ¿sí? Entonces, como que por ahí viene un poco también esta parte, ¿no? De que como todavía no lo tenemos, no existen todavía, ¿sí? Entonces ahí viene un poco esa ficción, eso de qué queremos lograr de pronto en el futuro, ¿no? Luego de esto tenemos un segundo elemento. Ayúdeme por acá. Darling, ¿cuál nos dice acá el segundo elemento que tenemos? Personajes. Los personajes. Si vamos a personajes, ayer veíamos de robots. ¿De qué más podríamos tener en personajes? Aparte de los robots, ¿qué más creen ustedes? Dinosaurio. Ya, bueno, ¿qué más? Aliens. Extraterrestres, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí hace referencia a todos estos personajes, ¿no? Extraterrestres, marcianos, robots, por ahí decían androides, ¿sí?
científicos, sabios, por ahí incluso Cristian nos decía de pronto dinosaurios. Recuerde que, por ejemplo, ya los dinosaurios, ¿no es cierto? En algún momento se dice que existieron, pero hoy en día hay muchas series que les dan vida otra vez, ¿no? A estos dinosaurios. Entonces, mire qué interesante todos los personajes que podemos encontrar en estos relatos, ¿no? Luego de eso nos vamos al lenguaje, ¿sí? A los lenguajes que utilizan. Miren, estos relatos de ciencia ficción hace un poquito referencia a esto de los lenguajes, ¿sí? Que le dan vida de acuerdo, ¿no es cierto?, a cada personaje, ¿sí? A cada personaje. Recuerde que si hablamos de un extraterrestre, de pronto es un poco más complicado entender lo que hablan. Ayer escuchábamos de los robots, ¿sí? Las voces, cómo lo hacen, ¿no? Entonces ya depende mucho del protagonismo que le dé a cada uno de los personajes, ¿sí? Listo, vamos, usted vaya realizando en su cuaderno, ¿no? Vamos al siguiente, ayúdeme Ariana, ¿qué nos dice el siguiente después de lenguajes? Espacio. El espacio, ¿no? El espacio, ¿sí? En este caso, ¿no es cierto? El espacio hace referencia, sí, al lugar donde se desarrolla. Recuerde que aquí nos dice que de pronto no es un lugar común, ¿no? Lo hace fuera de serie, ¿sí? Puede haber en el caso en un espacio físico, ¿sí? Un espacio que sea físico o un espacio que no sea físico, que sea un espacio virtual de pronto, ¿sí? De igual manera hace un lugar estático, un lugar quieto, o un lugar en movimiento, como por ejemplo veíamos lo de las naves, ¿no es cierto? Lo de los platillos voladores, de pronto lo hace en la luna, lo hace fuera del planeta Tierra, en el universo. Sí, entonces el espacio depende mucho, no es algo igual fuera de lo común, no es como en los otros relatos que hemos venido viendo, por ejemplo, un cuento, ¿no? Como lo hace en un palacio, en una ciudad. En cambio aquí estos relatos van un poquito más fuera de lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces se desarrolla, por ejemplo, en una nave espacial, ¿sí? Entonces ahí se desarrolla toda la historia, ¿sí? Luego de esto tenemos el tiempo, ¿sí? El tiempo en el que se desarrolla estos relatos de ciencia ficción, ¿sí? Generalmente, ¿no es cierto? Si hablamos en este caso un poquito de tiempo, bueno, hablamos en algunos casos hay relatos en tiempo cronológicos, en una línea de tiempo, pero en otros casos sí hay el retrospectivo, ¿sí? Que va hacia el futuro y de ahí regresa hacia el pasado, ¿sí? Regresa un poquito hacia el pasado, ¿sí? Y el in medio res, o sea, que esté en la mitad y va tanto hacia el pasado como hacia el futuro, ¿sí? Entonces, ahí tenemos estos tres tipos en el tiempo en el que se desarrollan estas historias. Pero recuerde que decía al inicio que generalmente vienen basados un poquito más en lo que sería la parte futura, ¿no? Un poco más adelante por los avances tecnológicos que encontramos un poquito en esta serie, ¿sí? ¿Ya? Listo, entonces. Luego de esto tenemos, ¿no es cierto?, lo que son elementos de la ciencia y la tecnología. Mire a quién entran estos elementos. Mi lady, te veo trabajar, por favor. Yo ya le reviso. Eso, muy bien. Ah, ya, listo, mi lady. Muy bien. Listo. Vamos por acá, ¿no? Vamos acá los de elementos de ciencia y tecnología. Aquí viene esta parte, ¿no? La creación de robots, ¿sí? Ahora está muy avanzado esto de los androides, ¿sí? Entonces es lo que queremos de pronto que en el futuro exista, ¿no? La tecnología va avanzando rápidamente, ¿sí? Entonces no sabemos de aquí al futuro qué más nos vamos a encontrar, ¿no? Justamente decíamos ayer, recuerda que yo le decía, ¿qué pasará o qué reacción tendría usted si sale fuera de su casa y se encuentra con el robot que veíamos ayer? Entonces, algunos decían le saludaba, otros por ahí, no sé, saldría corriendo, otros dicen le preguntaba algo, o sea, se nos venían muchas ideas a la cabeza, ¿no? Entonces, imagínense cómo será de aquí al futuro, ¿sí? Y llegamos finalmente al último elemento que tenemos, el narrador, ¿no? Esto es siempre en todas las series, en todos los géneros literarios, viene a ser la persona que narra o cuenta la historia, ¿no? Recuerda que el narrador, pregunto, ¿el narrador debe ser necesariamente parte de la historia? ¿Sí o no?
No. No, ¿verdad? Recuerde que el narrador puede ser cualquier persona que cuenta, ¿no? Puede ser un personaje de la historia, puede ser el personaje principal, puede ser una persona fuera que conoce la historia, ¿sí? Puede narrar alguien que no, que nada tiene que ver con la serie, pero conoce, ¿no? Entonces puede ser cualquier otra persona el narrador de una historia, ¿sí? Inclusive, ¿no es cierto? Si usted coge un relato y lo lee, está narrando usted, está contando usted esa historia, ¿sí? Entonces, a eso hacía referencia estos diferentes elementos que tenemos, ¿sí? De ciencia ficción, ¿no? De ciencia ficción, ¿sí? Entonces vamos terminando ya de hacer el organizador gráfico. Vaya por favor poniéndome o levantándome la manito los que ya terminamos, ¿sí? Para tener una idea de quiénes ya terminaron de hacer. Eso. De los relatos de ciencia ficción y de ahorita. Los dos. Sí, eso. Vaya poniendo ahí el emoji y yo ya les voy a revisar, ¿no? Pero para tener una idea cuántos hemos terminado ya de hacer, ¿no? No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta, alguna inquietud. ¿No? Listo. Usted sabe que si tiene dudas, siempre pregunte, ¿no? Es importante siempre preguntar, siempre sacarnos de esas inquietudes, ¿no? Entonces, si algo usted no entiende, no le queda claro, por favor, siempre pregunte, ¿ya? Listo, estamos ya casi la mayoría terminando. ¿Terminaste, Dorian, o no todavía? Me falta hacer las nubes, o Ya, más bien los círculos. Ah, ya, listo. Bueno, eso es cuestión de diseño nada más, ¿no? Entonces no hay problema. Muy bien. ¿Terminó mi Cristian? Cristian, prenda su cámara. Eso, ¿terminó? No, todavía no, me falta. Ya, Me falta vamos. ¿Qué le falta? el círculo de los personajes, pero yo lo estoy escribiendo. Ya, listo. Vamos, terminando. Vamos, es ahorita donde debemos terminar de hacer porque ya les voy a revisar, ¿ya? Vamos, mi Cristian. Entonces le vamos a dar unos minutitos a Cristian para que vaya terminando de hacer, ¿sí? Por ahí le vamos a dar unos minutitos para que pueda ir terminando de realizar y de hacer su actividad, ¿ya? Listo, terminó Ismael, sí, ya creo que me ha dicho que terminó, ¿no? Ya, ya, listo, entonces, vamos ahí. Siga, por favor, tiene unos minutitos, déjenme. Listo, chicos. Entonces, mire, hoy hemos ya conceptualizado todo lo que es estos relatos de ciencia ficción, ¿no? Ya en las siguientes clases vamos a continuar leyendo historias, ¿sí? De ficción, historias así como la que les mandé a leer. Luego haremos la revisión de lo que fue lo que usted leyó, de qué se trataba esas diferentes historias, ¿sí? Listo. Tiene, por favor, 30 segundos. Alce, por favor, a la pantalla. Usted sabe que siempre revisamos a ver que usted ha trabajado. Alce, por favor. Queda grabado y yo ya después hago la revisión de los chicos que mostraron. Alce, no veo Matías, no veo Martín, no veo Campo Verde, ¿sí? Y no veo Darling. Eso ahí, vamos. ¿Listo? Me faltas Martín, por favor. Me falta solo su cuaderno y Campo Verde. De los dos son las personas que me faltan, ¿no? Listo, chicos. Muchísimas gracias. Baje, por favor. Gracias. Recuerde que esto va para su portafolio, ¿no? Esto va a su portafolio, ¿sí? Listo, chicos. Nos vamos a quedar hasta ahí. Mis guaguas, pues no nos olvidemos que la madre es el ser supremo más grande que existe en la tierra. Y por circunstancias de esta pandemia no podemos seguir compartiendo fuera de casa, sino dentro de casa, con todas las medidas de bioseguridad. Cuidémonos que nos queremos ver muy pronto y darnos un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Pues mi estimada Lourdesita, ya nos miramos más tarde en la reunión y pues Dios les bendiga, mis estimados estudiantes. Regálame una sonrisa, por Dios. Me preocupas cuando entro acá. Ya sé que tu personalidad es que se está formando es así, pero vamos a regalarle a esa personalidad una sonrisa. Y a todos los muchachos.